Y para ser cuidados necesitamos a personas que nos cuiden. Primero son nuestros padres, luego si vamos al médico, cuando somos mayores, si tenemos que ir a una residencia, el personal de una residencia. Y precisamente en este caso, en segundo lugar, vamos a hablar de este tema, del personal implicado en los aspectos y cuidados nutricionales en los entornos residenciales. Y para ello contamos con una amiga y con una compañera, que es Cristina Gómez, directora de la residencia Jesús Nazareno y Los Dolores, asociada a Lares Madrid, que nos va a hablar concretamente de los perfiles profesionales que forman parte de este proceso de atención a las personas mayores y en situación de dependencia en el aspecto y cuidado nutricional. Así que cuando quieras, Cristina, todo tuyo. Muchas gracias a todo el equipo de Lares por esta invitación, a su presidente Juan Vela, y por dar valor y también por darnos voz a las residencias. Quería empezar mi conversación, mi explicación o participación comentando que la comida y los comportamientos asociados a ella y el ambiente que se crea en las comidas constituyen una cuestión central y en la vida cotidiana de las personas mayores y sobre todo en los que viven en la residencia. Hemos visto en prensa, en noticias, también cómo la comida nos está preocupando y cómo se está alzando la voz para que la comida, que es el alimento, que es un tema de satisfacción y de conseguir la felicidad, es importante para nuestros mayores. Es un elemento que las personas mayores pues le dan mucha importancia. Si yo preguntara a lo mejor a todas las personas que trabajan en residencia, cuando pasamos los cuestionarios, donde a lo mejor nos califican peor siempre es en la alimentación. Y no tiene por qué ser que el alimento que le estamos presentando sea malo. Entonces los centros, también es una crítica un poco constructiva, nos centramos en que sean unos menús equilibrados, que estén firmados por un médico, que estén firmados por un nutricionista, y no damos importancia a lo mejor a otros aspectos. Y aquí os quiero contar qué aspectos pueden también mejorar esa felicidad, esa satisfacción del residente. No me quiero repetir mucho y mi compañera Esther también ha estado hablando de que la nutrición es necesaria para un buen funcionamiento del cuerpo en todas las etapas de la vida, para prevenir enfermedades, conseguir un peso adecuado. Hemos hablado anteriormente también del envejecimiento, ¿no? El envejecimiento de las personas que se empiezan desde el minuto 1 de la concepción hasta que pasan los años y termina al final de nuestra vida, ¿no? Voy a ir un poquito rápido porque lo hemos explicado también de lo que consistía en el envejecimiento y que estos cambios a lo largo de todas las etapas de la vida no son lineales. Pueden aparecer problemas emocionales, dificultades físicas, enfermedades, y entonces en todas esas dificultades pueden aparecer una serie de profesionales que solo no pueden atajar esas, y el trabajo en equipo es súper fundamental, y este enfoque integral nos da una aproximación mucho más real y más práctica para prevenir esas situaciones, sobre todo en la desnutrición, en la etapa de la vida, y ese enfoque integral lo forman y lo hacen todos los profesionales que forman los equipos interdisciplinares de las residencias. Hemos hablado de fragilidad también anteriormente y de nutrición. Si hay médicos y enfermeros, habrán visto los criterios de fragilidad de Fries, que son los que utilizamos también muy a menudo en las residencias. Y cuando hablamos que una persona tiene 3 o más criterios de los que aparecen en la pantalla, hablamos de una fragilidad, ¿no? Entonces nos encontramos con un reto en la asistencia, no solo por lo que decía mi compañera Esther anteriormente, de que la pirámide poblacional nos vamos a hacer más personas mayores, sino hay que identificar dentro de esas personas mayores de 65 años cuáles son las que cumplen
esos criterios de fragilidad, porque no todas las personas de mayores de 65 años son frágiles, solo algunas. ¿Qué pasa? Reconocemos que esas personas frágiles sufren caídas de repetición. Lo vemos en casa, con las familias, cuando salen a la calle. Otro síntoma de que existe fragilidad son las hospitalizaciones recurrentes. Otro síntoma también, resultado de esa fragilidad, es la dependencia, la discapacidad y la institucionalización. Es un hecho, es una realidad, que la mayoría de las personas mayores frágiles acaban en las instituciones, en las residencias. Tenemos un porcentaje muy alto de personas frágiles, con mucha comorbilidad, polimedicadas, con dependencia, con discapacidad y con problemas de nutrición. Voy a enfocar un poquito en los problemas de la fragilidad y la nutrición. En el momento que empezamos a detectar esa fragilidad, nos tenemos que preguntar también el por qué y cómo lo podemos prevenir. Para prevenir o reducir esa fragilidad, tenemos que tener diferentes estrategias. Y estas estrategias van en función de los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Es la inactividad física. Todas aquellas personas que tengan menos movilidad o que no tengan una actividad física diaria es un factor de riesgo a la hora de estar desnutrido. Y los malos hábitos nutricionales, porque hay una estrecha relación entre una dieta equilibrada, todos conocemos lo de la dieta mediterránea, pues hay una estrecha relación entre tener una dieta alimentaria adecuada, una ingesta adecuada y la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, más otras enfermedades. Entonces, la actividad física y la alimentación saludable son formas de prevenir esa fragilidad en el envejecimiento, o sea, un envejecimiento activo. Una vez ya que hemos contextualizado lo que es la fragilidad, la nutrición y también las personas que están institucionalizadas en las residencias, os voy a contar cómo hacemos nosotros para valorar esa fragilidad. Lo hacemos a través de equipos interdisciplinares. En esa valoración integral damos mucha importancia a una valoración funcional a través de terapia ocupacional, unos test, a la mental, con los psicólogos, a la social y a una valoración clínica o médica. Pero pocas veces en residencia nos planteamos una valoración nutricional. Y es importantísimo. Entonces, ¿por qué? Porque solo así, con esa valoración del estado nutricional del residente al inicio, podemos cubrir esas necesidades y plantearnos un plan de actuación con unos objetivos concretos. Esos planes de tratamiento pueden ser farmacológicos, pueden ser sobre la alimentación, ejercicio físico o entornos sociales. Esto ya lo conocéis y vamos a seguir hablando del equipo interdisciplinar. Esas valoraciones geriátricas integrales, que normalmente lo llamamos los planes de atención, se formulan a través de... En el centro tiene que estar el residente y a partir de ahí cada profesional puede aportar dentro de su valoración profesional una serie de pautas de actuación para mejorar el estado nutricional de ese residente. El médico, a través de unas escalas, a través de una historia clínica, a través de una revisión farmacológica, puede plantearse unas necesidades y unos objetivos a cubrir. El enfermero puede hacer lo mismo
y puede estar muy pendiente también de las texturas, de si tiene disfagia, detectar problemas de debilidad. El psicólogo, el estado emocional, influye también a la hora de estar nutridos, soledad no deseada, terapia ocupacional, importantísimo, es un profesional muy importante a la hora de valorar las actividades básicas de la vida diaria. Pues la alimentación es una actividad básica de la vida diaria. Fisioterapia es otro profesional que sin él no podríamos hacer un plan de actuación en problemas nutricionales. Importantísimo las gerocultoras auxiliares, porque hay que ponerlas en valor. Son las que están ahí para el momento más básico del día, la alimentación, donde les hace muchas veces más felices. Cocina, cocineros, pincher de cocina, pues donde esté un buen plato, bien presentado y eso. Y luego otros profesionales que también hay que tener en cuenta, los nutricionistas. Nosotros en la residencia tenemos un nutriasesor de Nutricia desde hace muchísimos años y la verdad es que trabajamos muy en conjunto dentro de esas evaluaciones geriátricas integrales y dentro de esos planes de atención individual de cada residente. También es importante contar a lo mejor con un profesional, con un logopeda y, ¿por qué no?, los dentistas por los problemas de masticación. Importantísimo también a la hora de valorar el estado nutricional de los residentes. Luego nos preguntamos, ¿por qué no come el residente? Una vez que hemos hecho una evaluación geriátrica integral, sobre todo al inicio de ese residente dentro de la residencia, luego aparecen otros problemas dentro del envejecimiento, dentro de algún proceso de enfermedad, o puede ser, no le gusta la comida. Hay personas que cambian de su hogar, donde ellos cocinan con unos gustos, entran a la residencia y no les gusta cómo cocinamos. No pueden comer con tanto ruido. No es lo mismo la comida en un hogar que comer en un comedor colectivo. Es un momento de habituarse a otro ambiente, hay que cuidarlo. Otros dicen que les vamos a envenenar, es muy típico. Cuando existe una demencia o aparece una demencia, el tema de los alimentos no se los comen porque ahí hay veneno, eso es delirium. Le duele la garganta o siente que se atraganta al tragar o no puede respirar. Ojo, es un síntoma. Si a una auxiliar, una gerocultora, escucha y empatiza con esa persona, se da cuenta que a lo mejor hay algo que no va bien. Entonces tiene que avisar a enfermería o avisar al médico porque hay que valorar una posible disfagia. Le duele al masticar. ¿Cuántas veces han perdido o la dentadura ya les queda grande y ya porque han perdido óseo, ¿no?, y musculatura? O hay veces que están muy dormidos o no paran quietos también, o tienen náuseas o vómitos. Entonces, he puesto unos ejemplos cotidianos de lo que vemos todos los días en residencia. Y estos ejemplos están a la orden del día. Pues los profesionales tenemos que estar atentos a todos estos síntomas porque puede ser una causa de desnutrición. ¿Cómo evaluamos la situación nutricional? Pues hemos explicado si tiene apetito, no come, las náuseas, las disneas, una historia clínica, una exploración, la historia farmacológica o una historia dietética. Porque a través de la historia dietética es cómo se ha alimentado esa persona a lo largo de su vida. Eso nos va a indicar también que a lo mejor existen carencias nutricionales. Yo quería comentar muchas veces que en nuestros centros, la residencia de Lares, tenemos personas con precariedad social, incluso acogemos a personas que han estado en situación de calle durante toda su vida.
cuando llegan a nuestros centros, existe unas carencias nutricionales que han acumulado a lo largo de toda su vida y que a partir de ahí intentamos corregir. Intentamos tener pero ya hay síntomas de desnutrición que lo único que vamos a intentar es prevenir que no cause más comorbilidad, pero es complicado. Entonces, en esa historia dietética hay que centrarse mucho. Muchas veces le llama la atención porque me está preguntando con 20 años yo qué comía. Entonces es muy curioso, pero es muy importante que el trabajador social o quien haga esa anamnesis inicial de la historia social pregunte sobre aspectos de la alimentación, que muchas veces pasan desapercibidos, pero es importante a la hora de la salud y la felicidad de un residente. En esa evaluación nutricional podemos utilizar escalas que están estandarizadas y las podemos adquirir todos, y seguro que se hablarán en ponencias después de la mía de esas escalas. Y hay unos protocolos de valoración que la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología tiene muy bien establecidos y que todos podemos recurrir a ellos. Pero una buena práctica, como yo decía anteriormente, requiere que tomemos en cuenta muchos más factores. Factores biológicos y físicos son en los que nosotros centramos normalmente nuestra atención. Pero ¿y los factores ambientales? El entorno. El entorno donde comemos estimula nuestra alimentación, factores psicosociales y relacionales. Las personas con las que como son de mi agrado. Todos sabemos que una buena mesa sentado con personas que puedas compartir, que puedas conversar, eso estimula también la alimentación en los residentes. Los factores emocionales tan importantes, cómo me siento, tengo tristeza, me siento solo, eso puede bajar el apetito. Y espirituales. También tenemos muchos rituales y muchas creencias relacionadas con la alimentación. Todos tenemos creencias relacionadas con la alimentación. Entonces, todos estos aspectos son importantes a la hora de trabajarlos en el equipo. Los profesionales, si trabajamos este enfoque, nos convertiremos en promotores de la independencia, la interacción y veladores de que el momento de la comida sea algo sagrado. Y los equipos interdisciplinares son indispensables para brindar esta atención de calidad a las personas. Quiero volver a poner en valor el trabajo en equipo. El trabajo en equipo en todos los aspectos y sobre todo en la alimentación y en la nutrición. Voy a hacer hincapié en los factores ambientales, los he mencionado. Qué importantes son los factores ambientales a la hora de, por ejemplo, reducir los ruidos. En nuestras residencias muchas veces hay una persona que grita porque tiene una demencia. Y eso altera un poco lo que es la convivencia en el comedor. Esas personas que a la hora de comer podemos coger comedores alternativos, comedores más pequeños, donde estén 2 o 3 personas. Con esas alteraciones de conducta favorece que el resto que no las tiene puedan alimentarse y para ellos el momento de la comida sea gratificante. Porque muchas veces nos dicen, no como porque no puedo, porque estoy totalmente escuchando gritar a una persona. La buena iluminación, comedores soleados, con ventanas, que haya una luz natural, y si no es una luz natural por la noche, con unos buenos en color blanco, porque además tienen escasez en la visión o déficit visual
Y entonces la iluminación favorece también a que las personas vean lo que tienen en el plato y lo puedan llevar a la boca. El concepto de hogar tradicional. Quiero enfocar. Las personas mayores tienen ese concepto hogareño, de comidas, que se desarrollan además en comedores pequeños. Eso favorece también, dentro de nuestras posibilidades en las residencias, los comedores pequeños favorecen una buena ingesta alimentaria. Adecuar la ropa a la temperatura ambiental. Fundamental. Si la persona tiene calor o tiene frío, no va a alimentarse, no puede comer bien. Adecuar la altura de la mesa a la silla. Todo este trabajo es más bien de auxiliares, gerocultoras o todas las personas que pasen por un comedor. Optimizar la textura. Vamos a hablar de la disfagia, ¿no? Optimizar las texturas, mejora la masticación, la palatabilidad y aumenta la ingesta alimentaria. Los colores llamativos. Tener el color también es una cosa que nos están todas las publicaciones y todas las investigaciones, que aumenta también la ingesta en personas con demencia y personas con trastornos de conducta alimentaria. Los saborizantes naturales mejoran la percepción del olfato y el gusto. Entonces, utilizar especias, utilizar todo lo que sean hierbas naturales, eso mejora la palatabilidad y la ingesta alimentaria también. Vamos a hablar también de los factores psicosociales y relacionales. Poner unos ejemplos. Los factores sociales estamos diciendo que están fuera de duda en cualquier colectivo, y lo he comentado antes, que adquieren un relieve extraordinario a la hora de adquirir unos hábitos nutricionales en nosotros, en los adultos, pues en las personas mayores también, y guardan una estrecha relación con el estado nutricional. El aislamiento, la apatía, la soledad, la precariedad económica, que lo he comentado, el bajo nivel cultural, la presencia de malos hábitos, como el exceso de grasas, fritos, no comer pescados, verduras. Otros factores que influyen en la nutrición de las personas mayores que vemos en las residencias son las adicciones. Hay muchos casos que, una vez que vemos sus historias clínicas, nosotros que tenemos una residencia que es de mujeres, vemos que hay adicciones a fármacos, alcohol, y que eso influye en su estado nutricional también. A lo largo de su historia, eso ha influido. El tema de la demencia, la depresión, la patología dual, los trastornos de conducta alimentaria. Hablamos de factores emocionales y espirituales. Importante, respetar las preferencias, siempre que se pueda, de la persona. Considerar en la elaboración del alimento, de los menús, sus gustos. Esos gustos cambian según el colectivo, es variable. No es lo mismo los gustos en Andalucía que en Madrid. Entonces el menú que a lo mejor se pone en Andalucía no se puede poner en Madrid. Yo que trabajo por una congregación que tiene varios centros, en Caray, en Andalucía, en Córdoba, cuando intentamos intercambiar o poner platos en común, no triunfo. Yo le pongo a lo mejor una ensalada cordobesa y aquí en Madrid me dicen que eso no le ha gustado, porque lleva naranja. ¿Y qué es eso de llevar naranja en una ensalada? Entonces hay que hablar con los residentes, trabajar los menús con ellos. Se pueden formar comités, estimular en la elección de los platos, estimularles a ellos. Una vez que les estás estimulando, todo eso lo puede hacer el trabajador social, terapia ocupacional, las auxiliares.
Si los estimulas para que elijan ellos los platos del menú, va a ser más fácil que luego se los coman. La presentación de los platos, fundamental también. El uso de baberos, siempre digo, que no esté generalizado para todos los residentes. Que ya llegará el momento en que se tenga que poner un babero. Pero a mí, cuando yo llego a un comedor y personas que todavía tienen alimentación autónoma, no tienen deterioro nada más que cognitivo leve, y les veo a todos con el babero, digo, no. Su servilleta, y como comemos todos, nos ponemos todos el babero, no para comer. Pues el uso generalizado de baberos no es una buena práctica. Como comentaba antes, la buena compañía mejora la ingesta alimentaria. El tema, hay que trabajar también en esos componentes emocionales, las creencias erróneas. Muchas personas me vienen que no beben agua. ¿Por qué no bebéis agua? El agua es que engorda. Digo, o las frutas ácidas son malas para el reumatismo y no comen naranja y muy buenas vitaminas C, y entonces, bueno, pues trabajar eso. ¿Dónde se trabajan? Pues igual los equipos, el psicólogo, terapeuta ocupacional. Ahora lo veremos más adelante cómo lo trabajamos nosotros. Los alimentos y rituales religiosos también influyen en la alimentación y en la nutrición. El simbolismo de la Eucaristía, hablamos, el pan y el vino, el Ramadán, también tiene su efecto, el hinduismo. Cada cultura, cada creencia influye en el estado. Entonces, las creencias religiosas también de las personas van a influir en ese estado nutricional. Entonces, voy a hablar ahora, vamos a dar paso a una figura que me ha parecido fundamental en conseguir buenos hábitos alimentarios en las personas mayores, que es el terapeuta ocupacional. Conseguir la máxima autonomía en todas las actividades de la vida diaria de las personas, incluyendo en su alimentación. ¿Qué puede hacer el terapeuta ocupacional? Pues vemos en la residencia que valora las destrezas oromotoras, ¿no? La respiración, la tonicidad, la movilidad, la musculatura, importantísimo. Una buena postura erguida, para una masticación. El tener esta postura y mejora mucho la ingesta y mejora las habilidades de alimentación y de masticación. También a través de, por ejemplo, vemos en la fotografía cubiertos adaptados. En terapia ocupacional saben que existen una serie de herramientas que mejoran también la alimentación. Los vasos con la abertura, las tazas con doble asa, el beber en pajita. Me encantaría haber traído la terapeuta ocupacional, que es la que me ha explicado todo esto, para que y que os hubiera explicado un poquito más de cómo ella lo hace y cómo influye en la alimentación y también el procesamiento sensorial, visual, auditivo. Eso es importante, y los terapeutas ocupacionales lo hacen muy bien y saben muy bien hacerlo. Hay que involucrarlos más en la nutrición de las personas mayores en las residencias. Como he dicho antes, personal fundamental, y lo quiero poner en valor, el personal auxiliar, el personal gerocultor. La creación de esos ambientes agradables durante las comidas, la creación de rutinas de alimentación, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Pues en la residencia donde yo trabajo intentamos anticipar al residente lo que va a suceder, o sea, el desayuno, la comida, mediante apoyos visuales, verbales o sonoros. Simplemente un cartel, comida, ya empiezan todos a levantarse y empiezan a pasar ellos solos al comedor, con una campanita, con una música. Hay muchas formas de utilizar. No solo el vamos a comer, no, esos componentes visuales, verbales o sonoros, también podemos anticipar el momento de la comida, el momento de la merienda, el momento de la cena. Fijar un lugar.
Que una persona tenga un lugar fijo donde comer hace que se sienta segura, hace que mejore también su estado emocional, ya conoce con quién se siente a gusto, mantener la postura correcta, mantener la sedestación. Yo veo muchas veces que intentan levantarse porque les falta algo en la mesa. Si hay una persona que continuamente se está levantando de la mesa, podemos utilizar otros comedores. Pero si no, se levantan de la mesa, tocan el alimento en la otra mesa, las personas se quejan, eso interfiere a la hora de crear un ambiente relajado y un ambiente saludable a la hora de la comida. Retirar el plato según termina, o sea, también es fundamental. Creemos que poner un primero y retirar el primero, el segundo y retirarlo y luego poner el postre. Porque nos pasa muchas veces que si se pone el postre con el primero y el segundo, acaban mezclando el postre al principio, luego el segundo y tener los 3 platos en la mesa no mejora la alimentación. Tener en cuenta las cantidades que ponemos en los platos. Se lo digo muchas veces a las personas que trabajan en mi equipo, ajustándolas a las necesidades. Hay personas que comen más y hay personas que comen menos. Los que comen poco les ponemos mucha cantidad y simplemente viendo tanta cantidad ya se niegan a ingerir esa cantidad. Otra cosa que no es una buena práctica es mezclar los alimentos. Intentar engañarles metiéndoles la compota de fruta en el puré para que coman fruta. Esa mezcla de sabores, lo único que nos hace es que a lo mejor deja de comer lo que comía previamente. Os voy a poner unos ejemplos también, que son las actividades. Las actividades que hacemos en equipo estimulan la alimentación. Yo creo que en la residencia se puede hacer muchas actividades relacionadas con la comida que pueden ser gratificantes. Os pongo un ejemplo, solemos hacer el día de la tapa. Entonces, cuando hacemos el día de la tapa, veis una paella, pues esa misma paella en tapa lo texturizamos. Y con la misma textura de la paella lo pueden tomar tanto las personas que pueden alimentarse de forma independiente como las que tienen disfagia. Y la tapa es para todos. Por ejemplo, la tortilla de patatas, una tapa típica, pues también la hacemos. Un pincho de tortilla, pues el pincho de tortilla texturizado. Y eso es una actividad muy gratificante para ellos, es un día muy especial. Pueden tomar empanada, pueden tomar tortilla, paella y al final estás creando ese ambiente favorable que estimula la alimentación. Aquí estamos haciendo batidos de fruta. La fruta es verdad que tampoco es algo que les guste mucho porque hay que pelarla, porque, bueno, pues estimulamos también que tomen fruta haciendo los batidos, los smoothies de fruta, como tan famosos. Entonces ellas mismas preparan sus propios batidos y trabajamos esa actividad y trabajamos ahí la alimentación y la nutrición. Ahí estamos haciendo brochetas de frutas, porque la fruta es un alimento elemental en su dieta y hay que estimularla, porque es verdad que las personas mayores, muchas veces, igual que pasa con el pescado, puede ser que antes no lo habían tomado y ahora el pescado les resulta un poco agradable. Y luego, pues mire, un concurso de MasterChef. Cada una elabora su receta, le elaboramos los platos y luego hacemos los concursos y tenemos también las personas que votan. Entonces, nuestro concurso de MasterChef también asociado aquí en la residencia. Y nada, a terminar mi intervención dando las gracias a todos los que están aquí, los que están escuchando en streaming, deseando una feliz Navidad y poniendo en valor también personal de limpieza, mantenimiento, recepción
y administración, que también son parte fundamental de nuestros equipos en residencias. Gracias a todos.